nuevamente hoy en contacto con todos ustedes en nuestra nueva clase. Hoy vamos a empezar un ciclo de clases con el título de las 365 reglas de oro de la dirección orquestal. Vamos a dar un repaso de los que considero los aspectos más importantes, los 365 aspectos que considero más importantes a tener en cuenta en la dirección, tanto de orquesta, se trate de un coro o de una banda, y que, bueno, el número 365, pues es aquello para que cada día del año tenga realmente una de estas reglas de oro que recordemos y que trabajemos, reglas importantes que sin duda van a ayudarnos a mejorar en nuestra tarea de formación como directores de orquesta o de banda. Hoy vamos a comenzar por las 10 primeras reglas y en clases sucesivas iremos viendo siguientes reglas hasta completar este ciclo de 365 reglas de oro de la dirección de orquesta de nuestra escuela. Para nuestra clase vamos a utilizar eh, esta presentación que ya ustedes están viendo en sus pantallas, pero también para hacerla un poco más participativa entre todos, vamos a realizar una serie de preguntas que yo quiero que todos los participantes puedan señalar las respuestas para ver un poco, ir sondeando la opinión de ustedes, conocer un poco esa opinión y luego debatir entre todos aquellos aspectos que consideremos más importantes. Les voy a mostrar en primer lugar la primera pregunta que quiero hacerles en la tarde de hoy y que, por favor, todos ustedes deben ahora seleccionar la respuesta más, la que consideran, eh, la adecuada. Es decir, la pregunta es, ¿qué cualidad consideras más importante en un director? ¿La claridad y la precisión técnica, el conocimiento de la partitura o su capacidad para hacer música? Ya si quieren pueden estar votando por la respuesta que les parezca más interesante, simplemente haciendo clic en su pantalla. Bueno, están ya realizando casi todo el mundo las votaciones. Eh, bueno, de momento mayoritariamente va teniendo un mayor porcentaje la tercera respuesta, la opción número 3. La opción número 1 de momento no ha tenido ninguna respuesta, mientras que la opción 2 sí que ha tenido alguna respuesta en concreto. Bueno, voy a hacer en este momento, voy a compartir los resultados para que todos lo vean. Fíjense que la opción número 3 es la que ha tenido una mayor puntuación, la que ha obtenido mejor resultado. Concretamente, la opción número 3 es la que dice la capacidad para hacer música. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con todos los que han votado por esta tercera opción, porque efectivamente yo considero que una de las reglas de oro de la dirección orquestal, precisamente la primera regla de oro que yo les voy a mostrar en este primer momento, es la de no dirigir, sino hacer música. Me han oído en múltiples ocasiones hablar de esta cuestión, la de hacer música. Es una de las cuestiones por las que nuestra escuela se diferencia de prácticamente la mayoría, sobre todo las escuelas más clásicas, fundamentalmente le enseña a uno a dirigir, a poner de acuerdo a una multiplicidad pues, de músicos, bien sea una orquesta, una banda o un coro, y estas técnicas clásicas fundamentalmente nos enseñan a mostrar unos determinados esquemas, a batir unos determinados pulsos, etcétera, etcétera, a dar entradas, a tener una precisión. Nuestra escuela, por el contrario, el objetivo fundamental que persigue no es otro que hacer música y por lo tanto ante las posibles respuestas, es decir, ¿qué es lo más importante? ¿La claridad y la precisión técnica? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque precisamente va a haber mucha parte de río, va a haber mucho repertorio, como les decía, que realmente no es necesario ser preciso. Hay repertorios donde lo realmente es importante a lo mejor es ser expresivo, ¿no? O mostrar un fraseo, o mostrar una determinada cualidad de un sonido, ¿no? Mucho más que ser preciso, ¿no? El conocimiento de la partitura, por supuesto que es algo muy importante, pero simplemente por el conocimiento de la partitura no es suficiente. Puede que haya un compositor, puede que haya
erudito, un estudioso de una determinada obra, que conozca la obra a la perfección, que sepa exactamente lo que quiere conseguir de la obra, que conozca todo absolutamente en cuanto a análisis armónico, análisis melódico, análisis estructural, etcétera, que lo conozca todo, pero sin embargo que luego delante de la orquesta pues no tenga la capacidad de comunicar, no tenga la capacidad realmente de transformar toda esa serie de signos, esa serie de conocimiento de la partitura, no tiene la capacidad con esos conocimientos de hacer música, de transmitirlo a la orquesta, ¿no? Y hacer una obra de arte musical. Por lo tanto, que sin duda alguna considero, y estoy totalmente de acuerdo con la mayoría, que efectivamente la opción número 3 es la opción más interesante y que por lo tanto la primera regla de oro que yo quiero que todos ustedes ya guarden como mantra, como una especie de mantra de nuestra escuela. ¿Saben lo que es un mantra? Pues una frase que uno va repitiendo constantemente, una meditación, ¿no? Pues este debe ser el mantra de nuestra escuela. Es decir, no dirijas, haz música. Nuestro objetivo no va a ser marcar compases, dar entradas, etcétera, sino que nuestro objetivo fundamental va a ser, sin duda, hacer música. Por ejemplo, Antonio Gutiérrez nos comenta que sí, los tres son importantes, pero la técnica y el conocimiento son apenas el principio. De ahí en adelante tenemos que buscar el hacer música. Pues efectivamente, Antonio, estoy totalmente de acuerdo con usted y me parece que efectivamente debe ser así. Vamos a pasar a nuestra segunda regla de oro, pero esta primera, por favor, todos la tienen que grabar a fuego lento, ¿no? En su mente. Debe ser algo que recordemos diariamente. No dirigir. Nuestra función es fundamentalmente hacer música. Vamos a ver nuestra siguiente regla de oro. Y para ello vamos a ver nuevamente una pregunta que yo quiero hacerles a todos ustedes. Y es la siguiente. ¿Qué debe el director, perdón, cómo debe el director ejercer su función? Opción número 1, mandando desde fuera. Opción número 2, dejando que la orquesta actúe sola. Y opción número 3, dialogando con la orquesta. Desde ya pueden realizar su votación, simplemente tienen que hacer clic en sus pantallas marcando la opción que ustedes consideren que es la más apropiada. ¿Cómo debe el director ejercer su función? Pueden respondiendo, por favor. Bueno, la opción número 3 sigue teniendo un porcentaje bastante elevado. Le sigue muy de lejos la opción número 2 con simplemente un 5%. Sé que pueden gustar las tres, como dice Juan Gabriel. Efectivamente, se trata de elegir la que consideran más interesante de las tres. Vayan terminando la votación. Recuerdo que las preguntas eran ¿cómo debe el director ejercer su función? Opción número 1, mandando desde fuera. Opción número 2, dejando que la orquesta actúe sola. Y opción número 3, dialogando con la orquesta. Les voy a compartir los resultados y fíjense que ha sido la opción número 3 con un 85% la que ha obtenido, ha obtenido una mayor puntuación. La opción número 3 era la que decía dialogando con la orquesta. Estoy plenamente también de acuerdo con todos ustedes y de hecho de aquí viene nuestra segunda regla de oro, que es hacer música debe ser un diálogo y no un monólogo. Y es algo también importante y una regla de oro que tenemos que recordar. Recuerdan que les decía en las posibles opciones, uno era que cómo debe el director ejercer su función. Hablamos primero que una posibilidad era mandando desde fuera. La eliminamos, ¿por qué? Precisamente porque mandar desde fuera es actuar como un monólogo, es decir, yo soy la parte activa, soy el que lo marco todo, el que lo muestro todo, y los músicos de la orquesta, los músicos de la banda o los cantantes del coro simplemente tienen que seguirme. Esto no es realmente la función que tiene que hacer el director de orquesta. Esto era más unas cuestiones ya del pasado, donde el director ejercía una labor casi dictatorial y era una especie como digamos de jefe, entendido en un sentido muy peyorativo, ¿no? Que era el que mandaba y los demás obedecían, hacia una especie como de tiranía sobre la orquesta, y esto es una cosa que no funciona
porque no es así como funciona la relación director y orquesta. Tampoco es dejando que la orquesta actúe sola, porque si la orquesta actúa sola, se convierte también en un monólogo de la orquesta, y la orquesta hace lo que quiere, el director lógicamente no puede intervenir tampoco. La opción más interesante es sin duda la de dialogar con la orquesta, es decir, el director hay momentos en los que actúa de manera activa, mostrando por lo que el director quiere, su planteamiento musical, transmitiendo y contagiando pues, la idea musical que el director en cada momento quiere como consecuencia de ese estudio riguroso de la partitura, pero también debe de permitir que haya momentos en los que la orquesta ejerza también esa inercia, es decir, hay veces que la inercia la va a ejercer el director, pero también hay veces que la inercia va a dejar que la orquesta la ejerza la orquesta. Es una especie como de retroalimentación, es una especie de diálogo entre director y orquesta, y esa realmente es la mejor forma de trabajar, dirigir la orquesta. Piensen que además es la forma que en el día de hoy, ya en pleno siglo XXI, utilizan todos los grandes maestros con todas las grandes orquestas. Es decir, es un diálogo en el que el maestro muestra un determinado camino, muestra su idea, pero también permite que haya una interacción, es una especie de partido de tenis donde en un momento dado el director lanza la pelota, y es la parte activa, pero por otro momento espera también cómo le va a devolver su oponente la pelota, en este caso la orquesta, cómo la orquesta va a reaccionar a sus indicaciones, y en función cómo el oponente, el contrincante, le dirija la pelota a él, de esa forma él va a actuar. Es una relación de interrelación entre director y orquesta. Por lo tanto, la segunda regla de oro del día de hoy es: hacer música debe ser un diálogo, pero no debe ser un monólogo. Y es otra de las reglas que hoy tenemos que recordar como uno de los principios fundamentales de nuestra escuela de dirección. Vamos con la tercera regla de oro y vamos a hacer nuevamente una pregunta que espero su respuesta, ya la están viendo. La pregunta ¿es interesante el uso del brazo y del hombro en la técnica directorial? La respuesta primera sí, de esa forma amplificamos nuestros gestos. La respuesta segunda es no, es preferible centrarnos en muñeca y antebrazo. Y miren que esta es una cuestión también interesante porque hay muchas escuelas de dirección de orquesta que utilizan movimientos de brazo, movimientos de hombro. Hay otras escuelas que no lo utilizan, ¿no? Y por eso yo quiero, y muchos de los alumnos, sobre todo los que comienzan desde el principio, veo que tienen, pues, de forma muy generalizada la costumbre de utilizar, pues, todo el brazo, pues, la mano, el antebrazo, el hombro, en fin. Quiero realmente que en el día de hoy lo dejemos todo muy bien definido y sepamos exactamente cuáles son los elementos realmente importantes en el uso de la técnica directorial. Como ven, les voy a compartir los resultados. Fíjense que la opción número 2 va obteniendo un porcentaje bastante mayoritario, aunque la opción número 1 también ha habido 7 de los participantes. Estamos en este momento participando 62 alumnos. Pues de esos 62 alumnos han habido 7 que han votado por la opción número 1, mientras que la gran mayoría, pues 46 alumnos, han votado por la opción número 2. Y vamos a nuevamente ver la pregunta. ¿Es interesante el uso del brazo y del hombro en la técnica directorial? Sí, de esa forma amplificamos nuestros gestos. Y la opción número 2 es no, es preferible centrarnos en muñeca y antebrazo. Esto nos va a dar pie para nuestra siguiente regla de oro que ya les comparto. Regla número 3. Centra tus movimientos en la muñeca y en el antebrazo. Es una cuestión muy interesante y por lo tanto hay que tener en cuenta que los movimientos en nuestra técnica directorial vamos a centrarlos fundamentalmente en la mano, la muñeca y el antebrazo. Es decir, el brazo, esta parte, entiendo por brazo, pues esta parte que tenemos aquí, y el hombro, es algo que tenemos que descartar de nuestra técnica directorial. Fíjense, cuanto de mayor tamaño es un movimiento, es mucho más descontrolado. Hay técnicas, sobre todo las técnicas más clásicas, que hablan un poco sobre la idea técnica de dirigir con todo el movimiento del brazo. Y fíjense que utilizan el brazo como si fuera
una especie de garrote que está rígido y dirigen con todo el brazo, incluido el brazo y el hombro. En primer lugar, eso es una cosa totalmente desaconsejable porque produce una fatiga realmente innecesaria. Es decir, ustedes piensen que en 2 minutos que nosotros dirijamos así no vamos a tener mucho problema, pero cuando estemos dirigiendo una gran sinfonía de Mahler, una obra o un concierto que dure más de 1 hora y media, pues estar con este movimiento constante es algo bueno, pues que cansa muchísimo. Incluso hay directores de esta vieja escuela, muchos están operados de columna precisamente porque tienen problemas realmente musculares, porque están soportando un peso innecesario. Y además, lo más importante de todo, los movimientos de gran tamaño, este tipo de movimientos son movimientos que descontrolan totalmente a la orquesta. Es decir, para nosotros poder controlar mucho mejor la orquesta, para hacer gestos de forma mucho más naturales, no artificiales, es mucho más interesante centrarlos en la muñeca y en el antebrazo. Fundamentalmente va a depender del tamaño, es decir, cuando tengamos que dirigir con un movimiento pequeño, va a bastar simplemente que utilicemos la mano movida por la articulación de la muñeca. Y cuando queramos hacer gestos de un poco mayor tamaño, vamos a utilizar el antebrazo. Pero jamás dirigiendo vamos a utilizar el brazo, simplemente lo vamos a utilizar como movimiento de traslación de la muñeca y del antebrazo, pero no como un elemento motor, y jamás vamos a utilizar los hombros en la dirección. Esto es algo totalmente desaconsejable porque este tipo de movimientos tan absolutamente exagerados puede desvirtuar, descontrolar totalmente el conjunto, aparte de, como digo, puede realmente resultar de una gran fatiga, ¿no? Dice que Fabricio Daney, que recuerdo que así con el brazo me enseñaba Julius Kalmar, no maestro, efectivamente, pues Julius Kalmar fue uno de los asistentes de la Hochschule für Musik de Viena. Saben que yo comencé mis estudios musicales allá en Viena, la Hochschule für Musik, y tuve la gran suerte de tener a Julius Kalmar como profesor. Era realmente un gran profesor, un gran maestro, aunque ciertamente la técnica que utilizaba y que utiliza es una técnica, a mi modo de ver, bastante primitiva, y que efectivamente él tenía una especie de batuta, que era una especie como de sable, ¿no? Porque tenía una empuñadura pues que podía tener perfectamente el mango unos 10 centímetros, la cogía así con todo el puño, ¿no? Y él dirigía con movimientos muy de todo el brazo, ¿no? Esto es una especie de herencia de la técnica de Cheribidache, que si bien en otro momento tuvo un gran apogeo, hoy nadie realmente dirige así porque es una cosa realmente que está totalmente superada. Hay que buscar fundamentalmente la naturalidad y hay que buscar que todos los movimientos de gran tamaño son movimientos que sin duda alguna eh, perjudican porque hacen descontrolar y, como digo, aparte por un problema realmente físico, pues que ese tipo de movimiento es un movimiento que llega a un momento en el que uno acaba realmente cansado, ¿no? Mariano comenta que puede ser que en algunos casos la música pida un movimiento grande con brazos para diferenciarlo con la muñeca más pequeño. Fundamentalmente, Mariano, me refiero a que los movimientos fundamentalmente tienen que ser realizados con la mano, la muñeca y el antebrazo. El brazo simplemente vamos a utilizarlo como movimiento de traslación, no como movimiento de batida. A esto me refería, ¿no? Por supuesto que el hombro nunca, este movimiento de hombro nunca es necesario. Los gestos de gran tamaño, uno realmente dirige con la muñeca y con el antebrazo, y el brazo simplemente lo utiliza como, vean, como movimiento de traslación, pero no como movimiento de batida, que es un poco lo que me estaba refiriendo. Y siempre, fundamentalmente, vamos a utilizar la mano y el antebrazo en nuestra técnica de dirección. Si ustedes observan a los directores más importantes de la actualidad o de los últimos 20 años, verán como nadie realmente utiliza el brazo dirigiendo y por supuesto menos el hombro. Es una cuestión además de control. Cuanto el movimiento es más pequeño, se ejerce un mayor control sobre la orquesta y además un ahorro de energía evidente. Por lo tanto, nuestra regla número 3: centra tus movimientos en la muñeca y en el antebrazo. Vamos a ver la siguiente de nuestras preguntas que nos va a servir para dar lugar a nuestra cuarta regla de oro. La pregunta es la siguiente. Eh, sí, bueno, esta ya la habíamos revisado. Vamos a ver la siguiente. Sería la regla número, a ver, aquí, correcto. Eh, sería esta, creo. Aquí la tenemos.
Si deseamos tener un mayor control de la orquesta, dirigiremos con gestos, la opción número uno, más grandes o más pequeños. Fíjense que es una especie de continuación, ¿no? Es una especie de continuación de lo que habíamos hablado anteriormente. Está comentando Gabriel que se ha cortado la conexión. Yo creo que no, creo que tienen todos conexión. ¿Me pueden contestar por favor en el chat? ¿Sí? ¿Están viendo la conexión? Sí, perfectamente. Sí, ok, fantástico. Pues supongo que habrá sido problema suyo. Bueno, la pregunta, habíamos dicho que si deseamos tener un mayor control de la orquesta, dirigiremos con gestos más grandes o más pequeños. Vamos a compartir los resultados. En ese momento fíjense que la opción número 2 va teniendo una mayor respuesta y la opción número uno pues solamente de momento creo que ha votado una persona, sino bueno, solamente 4 personas. ¿Qué piensan? Opción número uno, opción número 2. Si deseamos tener un mayor control de la orquesta, dirigiremos con gestos más grandes o más pequeños. Voy a compartir los resultados. Aquí los tienen. Hemos votado prácticamente todos. En este momento estamos conectados 65 alumnos, de los cuales 57 han votado por la opción número 2 y solamente 4 han contestado por la opción número 1. Bueno, mi idea al respecto es la siguiente y vamos a ver la regla número 4. Cuanto más control, los gestos han de ser más pequeños. Y esto es otra regla de oro que, por favor, graben a fuego lento en sus mentes. Y fíjense que es una regla de oro muy poderosa, que sin duda a lo mejor en este momento a alguno de ustedes no le da realmente la importancia que realmente tiene. Pero es muy importante porque además lo que instintivamente nos sale cuando queremos tener más control es dirigir con gestos más grandes. Es decir, es muy frecuente ver jóvenes directores que están trabajando con una orquesta, con una banda, que en un momento dado se equivocan o tienen algún problema y comienzan a dirigir con gestos más grandes, porque creen que al dirigir con gestos más grandes van a tener un mayor control del grupo. Sin embargo, todo lo contrario. Cuanto mayor control queramos ejercer sobre la orquesta, tendremos que utilizar gestos de menor tamaño. Efectivamente, como dice Lola, hay más concentración de la energía y más poder de comunicación. Totalmente de acuerdo. Y estaba también comentando anteriormente, creo que era Doru, decía que, a ver si estaba por aquí, encuentro lo que comentaba, a ver. Decía que en cuanto más pequeña la orquesta pone más atención. Bueno, no solamente es porque pone más atención, sino por lo que comentaba anteriormente Lola, porque al ser gesto más pequeño y puede estar más cargado energéticamente y por lo tanto va a ser un gesto mucho más efectivo desde un punto de vista del control. Y como digo, habitualmente se ve lo contrario. Se ve que cuando alguien quiere tener un mayor control, empieza a dirigir con gestos más grandes y eso, eso es una catástrofe porque puede llegar realmente al caos absoluto. Los gestos grandes son gestos que descontrolan absolutamente. Los gestos pequeños y cargados energéticamente tienen un gran poder de concentración, tiene un gran poder y ejerce una acción muy significativa de control sobre la orquesta. Dice Eduardo que, a ver, que comentaba que no se pase por aquí el chat, decía que se dice que Chelevidache hacía una cosa imperceptible y la orquesta no iniciaba, daba a entender que era piano. Bueno, no me refiero realmente a que haya un gesto que sea imperceptible, me refiero en general que cuando queramos utilizar un mayor control, cuando queramos tener un mayor control, mi consejo, y es una de las reglas de oro, es dirigir realizando gestos de menor tamaño. Y fíjense que muchos de los alumnos, muchos de ustedes, cuando me envían sus vídeos, dirigiendo sus orquestas, sus bandas, o enviándome los ejercicios que van realizando, en muchas ocasiones veo como cuando hay más sonoridad, cuando hay más orquestal, de forma instintiva uno comienza a dirigir con gestos más descontrolados, de mayor tamaño. Y no es realmente así. Uno puede realizar tanto en el piano como en el forte, como en una masa orquestal pequeña, como en una gran masa orquestal, el mismo tamaño de gesto. Es una cuestión más de lenguaje no verbal, más que de amplitud y también de concentración de energía. Cuanto una mayor concentración de energía, habrá un mayor control. Pero no se equivoque.
Nunca, por favor, utilicen gestos grandes para controlar. Al contrario, cuanto más control, los gestos han de ser más pequeños. Y vamos ya con nuestra siguiente pregunta. En este caso sería la pregunta siguiente. Aquí tienen. ¿Cuál ha sido la fundamentación de la técnica clásica? ¿Cuál ha sido la fundamentación de la técnica clásica? Y las posibles respuestas es la primera, los signos y la gramática musical. La segunda opción es la orquesta. Y la tercera opción es la música. ¿Cuál ha sido la fundamentación de la técnica clásica? Ojo que hablo de la técnica clásica, no de nuestra técnica moderna, sino de la técnica clásica. ¿Cuál ha sido la fundamentación de la técnica clásica? Vamos a ir viendo los resultados. Va de momento ganando muy mayoritariamente también la opción número uno. Fíjense que la pregunta es los fundamentos de la técnica clásica, no de la técnica moderna. No se equivoquen en la pregunta porque posiblemente haya un poco de lío. Los fundamentos de la técnica clásica. ¿Cuáles han sido esos fundamentos de la técnica clásica? Los signos y la gramática musical, la orquesta o la música. Les voy a compartir los resultados. Fíjense en este momento que el resultado mayoritario ha sido la opción número uno, prácticamente con un 84% casi de resultados. Y yo también estoy de acuerdo y me sumo a la mayoría en la opción número uno, es decir, en que la técnica clásica fundamentalmente se fundamentaba en los signos y en la gramática musical. Y fíjense que de aquí viene nuestra siguiente regla de oro. Dirige la música y no los signos musicales. Les voy a explicar un poco todo esto, aunque yo creo que está bastante claro. La técnica clásica, y vamos a hablar, por ejemplo, pues la técnica malentendida técnica de Cheribidache, porque realmente la técnica de Cheribidache no tiene nada que ver con esto, porque la técnica de Cheribidache también perseguía la música. Lo que ocurre es que algunos de sus llamados alumnos simplemente se han quedado en el aspecto externo, lo que hacía Cheribidache con la batuta, creyendo que eso es la técnica de dirección, nada más lejos de la realidad. La técnica de Cheribidache no era tal una técnica en sí, algo físico, sino la técnica de Cheribidache era una búsqueda de un resultado musical determinado. Y el hombre utilizaba una determinada técnica, por supuesto una técnica importante en su época, porque ayudó de alguna forma a sistematizar la formación musical. Fíjense que anterior a Cheribidache prácticamente no existía ningún tipo de sistematización de la enseñanza de la dirección orquestal, y Cheribidache sí que explicaba una serie de principios que son interesantes tener en cuenta y que en aquella época eran interesantes porque se veían un poco para controlar algo que era totalmente incontrolable, es decir, pues cada maestro dirigía de una forma, no había unos principios sistemáticos para todos, y él estableció una serie de principios que algunos han hecho de esos principios el tótem, cuando no se dan cuenta que esos principios simplemente estaban enfocados para conseguir un resultado musical. En nuestra escuela, en nuestra técnica moderna, nosotros nos basamos en no dirigir los signos, sino en dirigir la música. Fíjense que la técnica, por ejemplo, esta técnica clásica que nos enseña a marcar esquemas de compases. Un esquema de compás es realmente es música, no tiene nada que ver con la música. Un esquema de compás es simplemente una cuestión de la grafía musical. Nos enseñan a dar entradas, nos enseñan a mostrar que el uno debe ser claramente diferenciado del resto de los compases, pero ¿eso qué es? ¿Música o eso es grafía musical? Nos enseña a que un piano se hace de una forma, que un forte se hace de otro, pero el piano y el forte son elementos de la grafía musical, realmente no es la música en sí misma. Por lo tanto, una buena técnica de dirección debe estar eh, relacionada con dirigir la música, no los signos musicales. Como dice Lola, como también dice César, que leer una partitura no es interpretarla. Y por aquí está comentando también alguien algo de Cheribidache que creo que era interesante, es Juan Gabriel. Decía que yo creo que Cheribidache es el padre de la dirección moderna. Eh, bueno, respeto por supuesto su opinión, Juan Gabriel. Yo más diría que Cheribidache era el padre de la dirección de la técnica de dirección clásica, no de la técnica de dirección moderna. Podemos hablar que el padre de la dirección moderna puede ser Carlos Kleiber, posiblemente. Es una técnica absolutamente moderna. La de Cheribidache no es tanto moderna, sino que realmente
o como dice Daniel, quizás el abuelo, ¿no? Bueno, yo diría que Chirvidake fue fundamentalmente un gran maestro, un gran músico, un gran intérprete. Desafortunadamente lo que ha trascendido más ha sido su técnica, lo que han entendido algunos por su técnica. Lo importante en realidad que no era la técnica, sino la música. Y efectivamente en aquel tiempo puede ser el padre de la técnica de edición, que hoy denominamos clásica, que entonces podría ser moderna. Y el padre de la técnica moderna, yo, y es una opinión muy personal, sin duda hablaría como Carlos Kleiber, como el gran revolucionario de la técnica de dirección moderna. En cualquier caso, nuestra regla de oro número 5 es dirigir la música, no los signos musicales. Y también, por favor, grábense en sus mentes, en su cerebro, en cada una de sus células, esta frase, esta regla de oro. Dirigir la música, no los signos musicales, es decir, no dirijan los compases, no dirijan las notas, no dirijan las entradas, no dirijan un sforzato, no dirijan un forte realmente, sino que lo interesante es dirigir la música que hay detrás de todo eso. Hay veces que la música y el lenguaje musical no van unidos. Y fíjense como un esquema de 4 nos enseña que la primera parte de cada compás debe tener un apoyo. Pero eso realmente no es real. No cuando tocamos una música tenemos que acentuar la primera parte de cada compás, eso sería totalmente antiartístico, ¿no? O no solamente un forte significa una mayor intensidad de sonido, muchas veces un forte encierra algo mucho más importante detrás, algún aspecto emocional, algún aspecto psicológico, algún aspecto energético. Por lo tanto, es muy importante que tengamos siempre en nuestra mente que en una técnica moderna no debemos dirigir los signos musicales, sino la música. Y como bien dice Mariano, como complementamos con la regla número 1. Pregunta que cómo complementamos con la regla número 1. Vamos a recordar la regla número 1 que decía lo siguiente. Decía, no dirijas, haz música. Pues efectivamente aquí volvemos a lo mismo. Es una reafirmación de lo que hemos dicho. Es decir, no dirijas, haz música. Es decir, dirige la música, no los signos musicales. O sea, dirige la música, haz música. Cuando hablamos de dirigir la música, nos referimos de hacer música, dirigir lo que hay detrás de los signos, no propiamente los signos, y por lo tanto a eso me refiero. Es un complemento de la regla número 1. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente pregunta. Esta es la regla número 5, por lo tanto vamos a la siguiente pregunta que sería, eh, aquí la tengo, aquí, la publicamos. ¿Hacia dónde deben ir orientados nuestros gestos? ¿Hacia dónde deben ir orientados nuestros gestos? ¿Hacia las emociones del músico? ¿Hacia el ojo del músico? ¿O hacia el público? Podemos responder cuando quieran, saben que simplemente tienen que hacer clic en la respuesta que ustedes consideren que es la más adecuada. A lo mejor hay varias respuestas que son interesantes, ¿no? Pero yo quiero saber cuál de estas respuestas para usted es la más interesante, la más importante. Bueno, anteriormente, como está diciendo Daniel en el chat, y estoy totalmente de acuerdo con él, la partitura es solo una herramienta. La partitura simplemente es un mapa, es una serie de pistas, es una serie de pistas que nosotros tenemos que ir descubriendo para encontrar el tesoro. El tesoro es lo que se esconde detrás de esas pistas. La partitura, las pistas no es realmente el tesoro, simplemente es una serie de signos, una serie de información que nosotros vamos a utilizar para llegar al tesoro. Y el tesoro, nuestro tesoro, no es otro que hacer música. Que eso que hablaba como principio número 1. No dirigir, sino hacer música. Es decir, no dirigir los signos musicales, sino dirigir la música. Bueno, estamos concretamente en esta pregunta hacia dónde deben ir orientados nuestros gestos. Opción número A, hacia las emociones del músico. Opción número 2, hacia el ojo del músico o hacia el público. Bueno, hemos votado, falta todavía por votar. Va ganando la opción número 1 de forma muy mayoritaria. Voy a compartir los resultados para que todos vean. Fíjense que la opción número 1 va teniendo una cantidad de seguidores tremenda. Y creo que la opción número 3 solamente ha contestado una persona y la opción número 2 también una persona solamente. Mientras que la opción número 1 ha contestado el 90% de los asistentes a la clase. Y esto nos va a dar lugar para retomar nuestra regla de oro número 6. La regla de oro número 6 dice lo siguiente.
orienta tus gestos hacia las emociones de los músicos, no a sus ojos. Claro, esto es lógicamente muy metafórico, hay que entenderlo un poco dentro de este contexto metafórico que estoy utilizando, ¿no? Pero efectivamente es así, es decir, la técnica clásica fundamentalmente dirigía el gesto hacia el ojo del músico, es decir, más hacia el ojo del músico referido un poco hacia ese cerebro pensante. Yo te voy a mostrar un esquema para que tú sepas qué esquema te estoy mostrando. Yo te voy a mostrar constantemente un pulso para que tú no te quedes atrás y siempre sigas a mi pulso. Yo te voy a mostrar una entrada, yo te voy a mostrar que tú tienes que sonar más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto simplemente es una comunicación de información. Es como cuando uno tiene que recitar una poesía. Y en vez de recitar una poesía de una forma artística, simplemente se limita a leer una detrás de otra las palabras que están encadenando esa poesía, sin darle ningún tipo de entonación, sin darle ningún tipo de carga emotiva ni de cargarla energéticamente ninguna de estas palabras. Los grandes rapsodas, los grandes intérpretes, o sea, actores me refiero, saben que para convencer, para comunicar realmente un determinado mensaje al público, es necesario cargar energéticamente todas las palabras que están diciendo. Tienen que llegar fundamentalmente a la emoción, a ese cerebro límbico que habíamos comentado, incluso a ese cerebro reptiliano que también, del cual hablábamos cuando hablábamos de esa técnica neurodirectorial, ¿no? Esta es una cualidad que tiene todo arte. Es decir, cuando uno ve una pintura, imagínense, por ejemplo, la Gioconda, ¿no? Lo importante de la Gioconda, de la Mona Lisa, no era exactamente de la pintura así, sino que parece como que esa pintura, esa imagen, esa mujer, nos están comunicando algo. Está, de alguna forma, está penetrando dentro de nosotros, está llegando a nuestras emociones, a despertar pues algo en nosotros, ¿no? Es cuando uno ve y uno sabe reconocer el arte inmediatamente. Cuando hay cuadros que uno ve y directamente no dicen nada, no dice absolutamente nada. Sin embargo, hay otros cuadros que uno ve y le conmueven, llega realmente a emocionarle, ¿no? Llega realmente a ver un contacto, llega a haber un contacto entre la persona que ve el cuadro y el cuadro en sí. Esa capacidad de emocionar, de llegar al interior de la persona, solamente la poseen algunos artistas, tanto pintores como literatos, etcétera. Y es igual ocurre en nuestro mundo de la dirección orquestal. Fundamentalmente, nosotros tenemos que tener la capacidad, mediante nuestros gestos, de llegar a las emociones del músico. Porque cuando uno llega hacia las emociones del músico, hace que el músico transforme toda su energía al servicio de la música. Porque ha llegado a contagiar su propio entusiasmo, a contagiar su propia idea de hacer música. Y por eso es muy interesante que todo lo que utilicemos, todos nuestros recursos, toda nuestra caja de herramientas estén enfocadas fundamentalmente a llegar a ese cerebro límbico y cerebro reptiliano del músico, a ese mundo de las emociones. Es decir, cuando hay un crescendo, no solamente mostrar que cada vez tiene que tocar con mayor intensidad de sonido, sino intentar que el músico sienta emocionalmente lo que nosotros queremos transmitir con ese crescendo. Alguna vez puede ser llegar a un punto máximo, otras veces puede ser un incremento de tensión, otras veces puede ser una agitación, porque ocurre cualquier cosa musicalmente que es interesante, ¿no? Y es muy importante, por lo tanto, que tengamos que utilizar nuestros gestos no con una finalidad de llegar simplemente al ojo, al cerebro pensante, a una forma racional, sino más allá al cerebro emocional reptiliano del músico. Aquello de vosotros, aquel director, que tenga esa capacidad de mucho más allá de simplemente dirigir con movimientos más o menos racionales, llegar a la emoción del músico, va a tener mucho trabajo adelantado, porque va a poder comunicarse empáticamente con el músico de forma que éste se entregue totalmente a la causa, se entregue totalmente a la idea musical que el director quiera transmitir. Y en ese sentido es muy importante esta sexta regla de oro, orientar nuestros gestos no hacia el ojo, sino hacia la emoción del músico. Eh, Vamos al siguiente. Y nuestra siguiente pregunta es, a ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué debemos hacer
para activar el deseo de todos y cada uno de los músicos de la orquesta? Es una pregunta interesante. ¿Qué debemos o qué podemos hacer para activar el deseo de todos y cada uno de los músicos de la orquesta? Y pueden responder, fíjense que las opciones son: opción número uno, contagiar nuestras emociones; opción número 2, marcar con claridad; opción número 3, conocer perfectamente la partitura. Se trata de seleccionar aquella de las tres opciones que nos parezcan más interesantes. Creo que todas pueden ser interesantes, ¿no? Pero la que por alguna razón ustedes piensen que es la más esencial, la más fundamental. Vamos a ir viendo, voy viendo yo las opciones. Tenemos la opción número 1, va ganando por goleada. Les voy a compartir el resultado. Fíjense que la opción número 1 va teniendo un porcentaje muy elevado del 86%, mientras que la opción número 3 solamente tiene un porcentaje de 4,61. De hecho, ha habido solamente 3 personas de las 65 que estamos en este momento asistiendo a la clase que han votado por esa opción, mientras que han sido 60 personas en este momento las que han votado por la opción número 1. Y vamos a ver nuestra siguiente regla de oro en relación a esa pregunta. Regla de oro número 7. Contagia tus emociones. Otra de las reglas de oro que, si yo fuera una de estas personas que me gustaran tatuarme en mi cuerpo, seguro que me la hubiera tatuado o bien en el brazo izquierdo o incluso en el corazón. Contagia tus emociones. Fíjense que no es, todo esto es retórica, esto no es retórica, ni son frases bonitas ni metafóricas que pueden quedar muy bien, sino piensen que esta frase, si uno realmente la utiliza diariamente como director, va a conseguir el 90% de su éxito. Está realmente en esta capacidad que tenga el director de contagiar o para contagiar sus emociones. Muchos de los vídeos que algunos de ustedes me envían, bien de repertorio que le vamos trabajando o bien de ejercicios, saben que quizás la palabra que más utilizo a la hora de emitir mis consideraciones con arreglo a lo que voy viendo es que no hay ningún tipo de comunicación. Es decir, veo como hay veces que ustedes dirigen, hacen más o menos el movimiento más o menos bien, tienen, en fin, marcan más o menos bien el compás, hacen técnicamente las cuestiones más o menos de forma ordenada, pero sin embargo no hay nada detrás, no hay ningún tipo de comunicación. Ya ni siquiera a nivel emocional, sino en ningún sentido. Es como si hubiera una especie de barrera entre el músico, el director y el músico, de forma que, bueno, pues simplemente es una transmisión de datos totalmente desapasionados, datos totalmente carentes de ningún tipo de emoción, y eso realmente no tiene nada que ver con la dirección. La dirección realmente es una cuestión de transmisión de una idea musical, y fundamentalmente esa transmisión debe ser emocional. Cuando hablo de emocional no me refiero en absoluto a nada que tenga que ver con el romanticismo, ¿no? Me recuerdo, ni de las emociones de tipo superficiales. Cuando hablamos me refiero a la emoción, es contagiar nuestra emoción, es decir, contagiar nuestras sensaciones, lo que nosotros queremos transmitir, lo que creemos que esos signos musicales quieren o tienen la necesidad de mostrar, de expresar. Todo eso hacerlo contagiando. Y fíjense el verbo contagiar, un contagio, ¿no? No es simplemente un mostrar, no es un transmitir, sino es contagiar, es mucho más, es de alguna forma infectar emocionalmente a cada uno de los músicos. Para eso es fundamentalmente, es muy importante la utilización del lenguaje no verbal, ¿no? Comenta Lola que tienes que ser la necesidad de crear la necesidad de la orquesta de que sienta como tú y aporten lo que cada uno lleva dentro. Totalmente de acuerdo, como siempre, Lola. Juanjo dice que en el barroco se decía que el propósito de la música era conmover y deleitar, y creo que eso sigue siendo válido. Efectivamente, yo soy realmente muy enemigo de todas estas corrientes historicistas que nos quieren vender la moto en el sentido de que nos quieren decir, oye, como que los clásicos, decía en la clase anterior, ¿no? Que los clásicos, pues era como si una persona del clasicismo no sintiera como sentimos hoy en día. Yo les decía que la historia, lo que ocurrirá de aquí a 2000 años, es exactamente igual que lo que está ocurriendo hoy, porque es exactamente igual que lo que ocurría hace 2000 años atrás. Es decir, ¿qué es realmente lo que mueve el mundo? El amor, las emociones, el odio, la guerra,
los enfrentamientos, la pasión. Esos son realmente los grandes temas de la humanidad. Lo demás es simplemente una cuestión de tipo de tecnología, de tipo de desarrollo, etcétera. Pero los problemas de la humanidad, realmente los problemas de humanidad, pues son pues, los padres, los hijos, el amor, en fin, todo este tipo de cuestiones que nos hacen humanos, que son realmente características del ser humano. Y eso estaba presente en cada época y estará presente en cada época. Fíjense, yo por eso soy un gran enemigo de muchas de las corrientes contemporáneas musicales del siglo XX, porque considero que no tiene nada que ver con el arte. Son experimentos musicales, pero no el arte, la música, hay un contagio emocional, una transmisión. Efectivamente, uno puede hacer una especie de engendro musical desprovisto de todo tipo de capacidad de contagiar emotivamente algo. Esto para mí son monstruos, es decir, no tiene para mí ningún tipo de valor estético ni artístico, eso no es un arte, eso simplemente es una cuestión experimental, pero no tiene nada que ver con el arte. Es muy importante que el director tenga la capacidad de contagiar sus emociones. Cuando hemos tenido la ocasión nuestros alumnos de trabajar con la orquesta, o trabajar con la banda, de trabajar incluso con los pianistas, por cierto, pues ya saben que está nuestro encuentro anual de alumnos, está ya organizado para los días del 5 al 10 de agosto en Huelva. Yo supongo que todos habrán recibido ya toda la información. En cualquier caso, si alguno de los últimos alumnos que se matricularon no la ha recibido, pues la va a recibir en esta semana. Pero bueno, ya saben que ahí es un punto de encuentro importante porque vamos a compartir una cantidad de experiencia, vamos a trabajar todos los contenidos teóricos, prácticos que hemos ido aprendiendo y que vamos aprendiendo durante el curso. Y vamos a trabajar, como saben, diferentes obras del repertorio que en esta ocasión vamos a ayudarnos de dos pianistas que van a hacer la reducción de la partitura de orquesta para estos instrumentos. Eh, en estos encuentros, en estos trabajos que hemos hecho también a veces con orquesta, a veces con banda, etcétera, veo como que sigue habiendo una barrera importante entre el director, entre el alumno que dirige y el grupo. Cuanto más consigo que la gente lleve más o menos el movimiento del brazo, que técnicamente haga más o menos bien las indicaciones, pero es muy difícil, encuentro muy difícil encontrar un alumno que haga ese contagio emocional. Y créame que cuando alguno ha hecho algo parecido a eso, la orquesta ha cambiado inmediatamente eh, toda su sonoridad y toda la forma de interpretación de la música. Por lo tanto, esta es otra regla que tenemos que tener presente como una de las reglas fundamentales de nuestra escuela. Contagiar las emociones mediante nuestra acción directorial. Punto fundamental. Siguiente pregunta que nos va a dar pie a nuestra siguiente regla de oro. La busco por aquí. Bien, aquí la tenemos. Es una pregunta un tanto simple, pero que nos va a dar pie para hablar de algo importante. ¿Cómo debemos dirigir un determinado pasaje musical? ¿De manera expresiva, de manera rítmica o de forma proporcional al carácter de la música? Y piensen por favor la respuesta, porque pueden ser varias, pero yo quiero que me digan la que ustedes consideran más acertada. ¿Cómo debemos dirigir un determinado pasaje musical? ¿De una manera expresiva, de una manera rítmica o de forma proporcional al carácter de la música? Les doy un minuto para que puedan contestar. Voy viendo resultados. Bueno, de momento lo voy compartiendo para que todos vayan viendo cómo evoluciona la votación. Fíjense que un porcentaje de votación muy importante es la opción número 3. La opción número 2 desafortunadamente no tiene ninguna respuesta y la opción número 1 tiene pues 3 o 4 supongo. En este momento, ¿cuántas son? 4. 4 personas las que han contestado. Sin embargo, la opción número 1 es muy mayoritaria, prácticamente son 87% de resultados. Y vamos a ver nuestra siguiente regla de oro en relación a esa pregunta. El movimiento de las manos debe ser proporcional al carácter de la música. Relean esa frase, grábenla en su mente y ahora les voy a explicar lo que quiero decir con la misma. El movimiento de las manos debe ser proporcional al carácter de la música. Antes de continuar, veo que Juan Gabriel me pregunta si hay alguna posibilidad de que la escuela envíe una carta de invitación. Por supuesto que sí, Juan Gabriel. De hecho,
a todos los alumnos extranjeros, no españoles, que viven fuera, en cualquier caso, que lo necesitan. Nuestra escuela le facilita toda la documentación que necesite y, por supuesto, la carta de invitación. Simplemente tienen usted que solicitarla, nos envía el email y eso se le envía de forma inmediata sin ningún problema. Como digo, todos aquellos que puedan asistir presencialmente al encuentro de alumnos de este agosto será magnífico. Los que no puedan hacerlo presencialmente tampoco se preocupen, porque vamos a retransmitir el encuentro para que ustedes puedan también verlo y seguirlo desde sus propias casas. Incluso se va a grabar para que puedan verlo en el momento en el que deseen. Lógicamente lo más interesante es que estén presentes, pero si alguien no puede estar por cualquier motivo, pues también en la distancia va a estar también presente con nosotros. Bueno, hemos dicho que, fíjense, el movimiento de las manos debe ser proporcional al carácter de la música. ¿A qué se refiere esto? Fundamentalmente porque hemos comentado en muchas ocasiones, imagínense un compás de 4x4 que va a una velocidad de allegro, ¿no? Esto es muy típico en las sinfonías clásicas, ¿no? Y uno no sabe si dirigir a 4 o dirigir a 2. Ocurre, por ejemplo, en la pequeña serenata nocturna. Hay momentos en los que a uno a lo mejor le pide el cuerpo dirigir a 4 y otros momentos en los que el cuerpo le pide dirigir a 2. Y en esto las escuelas parecen que no se ponen muy de acuerdo, pero hay una forma muy sencilla de proceder, que es precisamente haciendo uso de esta regla. El movimiento de las manos debe ser proporcional al carácter de la música. ¿Qué significa? Pues miren, cuando el carácter de la música es alegre, pues dirigiremos con movimientos alegres, es decir, con movimientos rápidos. Cuando el carácter de la música es lento, dirigiremos con movimientos lentos. Y les voy a poner un ejemplo. Si nosotros hacemos, por ejemplo, esta música, esta es una música que ahora pasará por mi casa, pasará cualquier persona de mi pueblo, del pueblo donde vivo, cualquier persona que no tuviera ningún tipo de contacto con la música. Yo le opongo que oiga este fragmento musical, le pregunto, oiga, dígame usted, ¿a usted esto qué le suena? ¿A algo alegre o algo triste? Es una pregunta muy sencilla y muy simplificada, ¿no? Pero entiéndenme como ejemplo. ¿Esto para usted qué es, alegre o triste? O rápido o lento, seguro que le va a decir que es rápido. Bueno, pues si es rápido, el movimiento de la mano tiene que ser rápido, es decir, tendremos que dirigir a 4. ¿Por qué? Porque el carácter de la música es rápido. Sin embargo, si yo le hago que oiga y le hago la misma pregunta, es decir, esto que usted está oyendo que es rápido o lento, sin duda que cualquier persona que pase por aquí que no tiene ningún contacto con la música me va a decir que evidentemente eso es lento. Y por lo tanto, si es lento, el movimiento de la mano tiene que transmitir ese carácter, es decir, en este caso dos. Y esta es un poco la base de toda esta regla número 8. El movimiento de las manos debe ser proporcional al carácter de la música. Cuando la música transmite un carácter alegre o rápido, movimiento rápido. Cuando la música transmite un carácter lento, cantable, el movimiento debe ser lento y cadencioso. Bueno, pues nos quedan las dos últimas reglas de hoy. Son 365 reglas que yo les voy a ir transmitiendo en pequeñas dosis en alguna de nuestras clases de los domingos. 365 reglas, una para cada día. Espero que todas estas reglas ustedes las recuerden y sería interesante que las recordaran cada día hasta que forme parte de su propia naturaleza. Vamos a ver la siguiente pregunta que quiero hacerles. Aquí la tienen. ¿Qué debemos hacer para conseguir los mejores resultados artísticos de la orquesta? Esta es una pregunta fantástica. Si realmente supiéramos qué hacer siempre para conseguir los mejores resultados artísticos de la orquesta, sería fantástico. Las respuestas. Por un lado, provocar a los músicos para que sean ellos los que trabajen por nosotros. La segunda, dar toda la información siempre y en todo momento. Y la tercera, marcar con claridad y precisión. Perdón, les dejo un minuto para que respondan mientras yo me aclaro la voz.
le voy a compartir los resultados. Bueno, aquí hay más división de opiniones. Fíjense que va ganando la opción número uno, pero bueno, la opción número 2 va teniendo también bastantes seguidores. Fíjense que han votado 15 personas por la opción número 2. La opción número 3 solamente ha votado 2 personas. Y la opción número uno han votado 34, un 52%. Va ganando la opción número uno. Todavía faltan por votar algunas personas. Daniel Garay siempre muy irónico nos habla de los sindicatos. Mis amigos los sindicalistas, usted ya sabe, Daniel. No hay nada más antimusical que un sindicalista. Pero en fin, esto es otra historia. Vamos a ir viendo los filósofos, Dani. Vamos a ir compartiendo. Están viendo el resultado y bueno, la opción más la mayoritaria es la opción número uno, que como recuerdan era la que decía que provocar a los músicos para que sean ellos los que trabajen por nosotros. Vamos a ver nuestra penúltima regla de hoy, que es la regla número 9, que dice así, regla número 9, no hagas nada, provoca a tus músicos para que sean ellos los que lo hagan por ti. Entiéndeme, por favor, la metáfora, no es que no hagamos nada. Lo que sí que quiero poner en valor, fundamentalmente, es que es muy importante en el director de orquesta. Mire, una de las cuestiones que en cualquier oficio, en cualquier actividad humana, en cualquier actividad física, cuando uno, por ejemplo, aprende a conducir un coche, ¿no? Al principio no lo quiere hacer todo, está muy preocupado del volante, del retrovisor, de mirar, en fin, de todo, de situarse en el asiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, a medida que uno va cogiendo la experiencia, pues todo eso se relaja muchísimo más, ¿no? Y lo importante en un director no es que él lo tenga que hacer todo, es decir, dar todas las entradas, marcar todos los compases, marcar todas las partes del compás, llevar un pulso activo en todo momento, tener en su mente todas y cada una de las notas que intervienen en una partitura musical. Esto realmente no es lo más importante. Lo más importante es cómo conseguimos que nuestros músicos hagan el trabajo por nosotros. Es decir, cómo hacemos que el negocio trabaje para nosotros? Es decir, no trabajar nosotros por el negocio, sino que el negocio trabaje por nosotros. Fíjense que hay toda una corriente realmente de grandes gurús, sobre todo el marketing, gurús de los negocios, de los emprendedores, ¿no? Que dice que realmente una persona rica es una persona que aprende no a trabajar para un negocio, para una actividad, sino que la actividad trabaje para él. Y eso es uno de los principales puntos que uno tiene para medir el éxito, digamos, de un negocio, de una actividad. Cuando uno trabaja en algo que el negocio trabaja para él, no él trabaja para el negocio. Es decir, el dinero trabaja para mí, no yo para el dinero. Este principio de los grandes emprendedores nosotros lo podemos aplicar perfectamente a nuestra forma de relación de trabajo con la orquesta. Nuestro trabajo no debe ser hacerlo todo, no decirle al concertino cómo tiene que tocar, si es arco arriba o arco abajo, o cómo tiene que tocar el oboe, o cómo tiene que hacer. Fundamentalmente nuestro trabajo tiene que ser provocar en el concertino, en toda la orquesta, en el oboe, etcétera, etcétera, provocar para que ellos trabajen para nosotros. Nosotros tenemos una idea. Miren ustedes, yo quiero esto. Y ahora yo tengo que saber articular todos los mecanismos psicológicos, emotivos, de transmisión neurodirectorial para conseguir que todos y cada uno de los músicos de forma aislada y la orquesta como grupo abstracto en general trabajen para mí, trabajen para hacer posible la idea musical que yo tengo. Y esto es una cualidad que sin duda han tenido todos y cada uno de los grandes maestros. Esa cualidad para conseguir provocar. Una vez era por miedo, por ejemplo Toscanini, era una especie de imposición por miedo. Otras veces era de una forma absolutamente magistral, como hacía Carlos Kleiber, una especie, o como incluso hacía Leonard Bernstein, ¿no? Leonard Bernstein era una especie como de, cuando recuerdo algunos de sus ensayos, cuando trabajaba con la orquesta, cuando había algo que no sabía,
Leonard Bernstein se afligía de tal forma que realmente los músicos pasaban un mal rato porque veía cómo el maestro realmente sufría cuando había algo que no salía como él quería, ¿no? Y provocaba en los músicos un deseo pues casi como si fuera de ayudar a un niño, ¿no? A conseguir el juguete que está ansiando, ¿no? En cualquier caso es muy importante esta regla de oro número 9. Fundamentalmente, no querer hacerlo todo en todo momento, sino fundamentalmente provocar en la orquesta a los músicos para que sean ellos los que lo hagan por nosotros. Pero a nivel incluso, por ejemplo, de un cambio de tempo. Fíjense, la técnica clásica nos explica de forma ninguna realmente, en mi punto de ver, convincente, cómo pasar de un tempo rápido a un tempo lento. Nos explica una serie de movimientos mecánicos que no sirven realmente. Pero bueno, ellos se entretienen explicando ese tipo de cuestiones que realmente la práctica no sirve, ¿no? Lo importante no es como uno realmente que lo tenga que hacer de una forma mecánica, sino lo importante es provocar el deseo de que sean los músicos los que lo hagan por sí mismos. Ellos van a creer que nosotros somos los que lo estamos haciendo, sin embargo lo están haciendo ellos. Eh, Habitualmente cuando yo dirijo, y lo hago como saben, pues de forma, como director profesional, dirijo habitualmente, diariamente, ¿no? Lo cual tampoco sé que muchos de ustedes les gustaría tener esa capacidad, la posibilidad de dirigir diariamente un conjunto profesional, ¿no? También créanme que cuando uno lo hace diariamente, dirige un conjunto profesional, también siente la necesidad de dejar de hacerlo, de no dirigir tanto, porque realmente se convierte muchas veces en algo un poco agobiante, ¿no? Pero fíjense que yo en mi trabajo habitual, cuando tengo, por ejemplo, que hacer un retardando, yo no soy realmente el que voy dirigiendo cada vez más lento para que la orquesta toque más lento, sino que fundamentalmente lo que hago es provocar el deseo a los músicos para que sean ellos los que vayan retardando, lógicamente siempre una graduación que yo les voy indicando, pero lo que hago es provocar el deseo de que ellos hagan las cosas. Y esto es muy importante que ustedes creo que también deban tener en cuenta. No hacer nada, provocar a los músicos para que sean ellos los que lo hagan por nosotros. Y llegamos finalmente a nuestra regla de oro número 10, la regla de oro final de nuestra clase de hoy. Como les decía al principio, son 365 reglas de oro. Hoy hemos visto estas 10 primeras reglas. En una siguiente clase seguiremos con la siguiente, así hasta que completemos las 365 reglas de oro que tenemos que tener en nuestra mente como fundamento de nuestra técnica directorial. Vamos a la décima. ¿Qué es lo más importante en la dirección? También es una pregunta muy simple, ¿no? Pero bueno, quiero que den su opinión. ¿El lenguaje no verbal o la precisión de nuestros movimientos? Voy compartiendo. Bueno, aquí parece que hay unanimidad. Hoy ya no hay una unanimidad. Me cachis. Fíjense que alguien ya nos dijo que no, que la opción número 2. ¿Eh? A ver, sigan votando. Y vemos cómo la opción número 1 tiene un 89% de votación. La opción número 2 solamente ha votado una persona, el apócrifo, le voy a denominar. Creo que sé quién es, pero en fin, está muy bien, por lo menos como elemento de contraste. Pero fíjense que en fin, podemos decir que unánimemente, ¿no? Permítanme que emplee esta palabra de unanimidad, ¿no? Porque quería por lo menos utilizar una pregunta que todos consideramos, porque nos va a dar base a nuestra décima regla de oro, que es la que están viendo en sus pantallas. El 95% de la dirección está en el lenguaje no verbal. Saben que esta es una de las fundamentaciones de nuestra escuela de dirección. Para mí es tan importante, que creo que el director de orquesta que no utilice el lenguaje no verbal a la hora de comunicarse con la orquesta está utilizando simplemente el 5% de sus posibilidades. Qué poderosa es el arma del lenguaje no verbal. No saben ustedes cuánto insisto. Todos mis alumnos, fíjense que ahora ya están preparando otra remesa de alumnos que hacen su examen de licenciatura en dirección por la Royal, precisamente ahora el día 2 de junio y el día 3 de junio se examinan
en total 7 alumnos de dirección, en este caso dirección de banda. Y fíjense en ellos fundamentalmente ya en estas últimas semanas que queda de su formación, insisto fundamentalmente en el lenguaje no verbal, en la comunicación no verbal. Todo está ahí realmente. El movimiento que hacen las manos es realmente insuficiente. Tenemos que contagiar, como decíamos anteriormente, a la orquesta y eso fundamentalmente lo vamos a conseguir con el lenguaje no verbal. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la técnica neurodirectorial, cómo explicábamos que la forma de llegar al cerebro límbico y al cerebro reptiliano de los músicos era fundamentalmente mediante el lenguaje no verbal, la capacidad que tengamos de contagiar nuestras emociones, de contagiar nuestras ideas musicales al resto de la orquesta? Bueno, esta ha sido nuestra 10ª regla de oro. Hemos visto las 10 primeras reglas de oro de este ciclo de 365 reglas de oro. Creo que era interesante y me he propuesto esta experiencia de sintetizar en reglas algunos de los principios técnicos más importantes porque creo que es una buena manera de organizar nuestra mente y poner el foco de atención sobre aquellos aspectos que considero esenciales y que tenemos que tener en cuenta. Es un buen ejercicio el que ustedes puedan recordar diariamente estas reglas, que la pongan en práctica en sus trabajos diarios y que sobre todo que las que consideremos que son las fundamentales no solamente las recuerden, sino que las apliquen como si fueran formar parte ya a partir de este momento de su propia naturaleza. Espero que así sea y espero que estas reglas de oro le hayan sido de su interés y que efectivamente pues les invito a que todos las pongan en funcionamiento en su práctica diaria. Nada más, les agradezco como siempre el que hayan asistido a nuestra clase de hoy domingo, les deseo una muy feliz semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Un abrazo para todos y hasta luego. Adiós.